Muy bien apreciados estudiantes, entonces después de haber instalado HeyDSQL, lo que procedemos a hacer ahora es configurar la conexión que va a ser el sistema de gestión de bases de datos con el servidor web. Fíjense que cuando nosotros vamos a conectarnos a un servidor web lo tenemos que hacer a través de una dirección IP. Ya habíamos hablado de la dirección 127.0.0.1, que es la dirección de loopback y que permite que mi propia computadora se comporte como cliente y como servidor. Con esta dirección mi propia computadora se va a hacer una petición al servidor web. ¿Listo? Entonces esto lo dejamos ahí configurado como está. El protocolo de transportes TCP/IP. Si quieren le pueden dar acá un nombre dándole clic derecho a este elemento que está acá, clic derecho, renombrar, rename. Yo la voy a dejar así como está, local server MariaDB. Y lo que les decía, lo importante del puerto de comunicación. Les había insistido en que el puerto de comunicación con la versión de MariaDB 10.2, la reciente, era la 3307. ¿Listo? Con MariaDB vamos a comunicarnos en la versión 10.2 a través del puerto 3307. Usted si quiere le puede dejar un comentario aquí en la parte inferior y dice conexión a MariaDB 10.2 a través del puerto 3307. ¿Listo? Le da a usted sencillamente abrir. Le pregunta, bueno, aquí eso es importantísimo, menos mal sucedió, dice que tenga un acceso denegado al usuario root. Recuerden que cuando instalé MariaDB utilizando la versión 10.2 le configuré la contraseña como root también, usuario y contraseña root. Si yo no le coloco eso aquí en la zona de contraseña, sencillamente no voy a poder abrir la conexión. Al hacerlo, me dice quiero guardar las modificaciones para local server MariaDB, la conexión que está establecida allá en la parte izquierda. Yo le digo que sí y efectivamente tengo ya acceso a ese sistema de gestión de bases de datos. ¿Qué es lo que está pasando acá? Me voy a alejar un momento porque usted dice, pero ahí, ¿qué está pasando? Ahí puedo crear bases de datos y tablas, pero como siempre a mí me gusta explicar un poco más, ir un poco más allá, y lo que está sucediendo es lo siguiente. Cuando acabé de hacer eso, cuando acabé de configurar esa opción, entonces mi cliente aquí es HeyDSQL, ¿sí? Que es un IDE, un entorno de desarrollo integrado para poder desarrollar bases de datos. Y HeyDSQL lo que está haciendo es comunicándose con la versión 10.2 de MariaDB, ¿cierto? Eso ya lo habíamos explicado. Vuelvo y hago acá el dibujo, no importa si lo tenga que hacer 1000 veces, pero lo que me interesa es que quede claro. Y entonces esto es MariaDB en su versión 10.2, la versión reciente. Entonces cuando yo hago esa conexión, cuando yo estoy haciendo eso, entonces lo que pasa es lo siguiente, que mi sistema de gestión de bases de datos, control Z, eliminamos esto, mi sistema de gestión de bases de datos MariaDB 10.2 está comunicándose con HeyDSQL a través del puerto 3307, ¿sí? Pero mi misma máquina se puede conectar con la otra versión de MariaDB que está ahí arriba, ¿cierto? Acuérdense que yo pintaba dos. Hay otra versión de MariaDB que se instaló con SAMP. Uy, esta me quedó un poquito chueca, vamos a hacerla un poquito más recta. Sí, me gusta. Bueno, ahí que no queda perfecto, pero lo importante es el concepto, ¿no? Recuerden que se instaló con SAMP la versión 10.1, ¿sí? Se instaló con SAMP. Yo podría acceder a esa versión utilizando HeyDSQL, pero voy a utilizar otra cosa. Voy a utilizar el navegador web y voy a utilizar PHPMyAdmin. Usted se preguntará, ¿qué es PHPMyAdmin? PHPMyAdmin es un administrador de bases de datos parecido a HeyDSQL, pero que se instala con SAMP y que se va a comunicar con esta base de datos, con la 10.1, pero a través... ¡Ay, se perdió! Bueno, con la 10.1, pero utilizando el puerto 3306. Se me perdió el otro dibujito, lástima, pero voy a volver a escribir acá. Se llama PHPMyAdmin y se está conectando con el sistema de gestión de bases de datos que instaló SAMP, la versión 10.1 de MariaDB, es decir, la otra versión, ¿cierto? Entonces, aquí voy a hacer el dibujito otra vez porque se me borró, presioné la tecla que no era. Pero lo cierto es lo siguiente, lo cierto es que
me voy a comunicar con esa versión 10.1, pero utilizando el puerto 3306, a diferencia del puerto que usaba Heidi para la otra base de datos, que era la 3307. ¿Cómo accedo yo a esa otra aplicación llamada PHPMyAdmin? Pues accedemos de la siguiente manera. Yo voy a mi navegador web, ¿sí? Recuerden que para probar el funcionamiento de XAMPP colocábamos localhost, y fíjense que en la parte derecha hay una opción que dice PHPMyAdmin, mírenla ahí. Entonces yo sencillamente le doy clic aquí a PHPMyAdmin y entonces voy a acceder a el sistema de gestión de bases de datos MariaDB de la versión 10.1. ¿Listo? Eso es lo que va a suceder. Entonces le doy clic. Fíjense que él ahí hace una conexión y está entrando. Mire que es muy parecido a Heidi SQL. Los dos los tengo abiertos, los dos me muestran bases de datos. Pero lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a crear acá una base de datos que se llame, le doy clic ahí donde dice nueva y le voy a llamar prueba base de datos XAMPP y le digo crear. Mientras que aquí en Heidi SQL voy a crear, le doy clic derecho en la parte superior, le digo crear nuevo, base de datos y la voy a llamar prueba base de datos Heidi SQL. ¿Listo? Esta es la codificación, vamos a dejarle UTF-8 caracteres internacional, le doy a aceptar. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Mire, los dos en la parte izquierda me están mostrando cosas muy similares. ¿Sí? Dice Information, MySQL, pero esto es lo que va a cambiar. En Heidi SQL tengo una base de datos llamada prueba Heidi SQL, mientras que en PHPMyAdmin, fíjense que están las mismas bases de datos que tienen los dos, pero esta se llama prueba base de datos XAMPP. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Que yo, en mi modelo, tengo dos sistemas de gestión de bases de datos. Usted dirá, oiga, pero el profesor, ¿por qué repite tanto eso? Ya nos quedó claro. Sí, yo lo sé, ya les quedó claro, pero yo necesito que ese concepto esté bastante comprendido, ¿cierto? Entonces tengo por un lado la base de datos de SAM, vuelve y la pinta. Dirán ustedes, oye, pero el profesor vuelve y pierde tiempo ilustrándonos eso. Lo hago porque ya he tenido estudiantes que se han confundido, se han pegado unas confundidas y no les queda claro que instalaron dos sistemas de gestión de bases de datos que tienen el mismo nombre, los dos se llaman MariaDB, pero uno es la versión 10.1 que se instaló con XAMPP, mientras que el otro es la versión 10.2 que instalamos, que descargamos y que se instaló con MariaDB. Entonces, para administrar la base de datos versión 10.2 estamos utilizando Heidi SQL y nos estamos conectando a esa base de datos a través del puerto 3307. Mientras que para la 10.1 estamos utilizando PHPMyAdmin, ¿sí? Y nos estamos comunicando a esa base de datos a través del puerto 3306, ¿sí? Eso es el propósito de este video, que les quede claro, porque tengo dos sistemas de gestión de bases de datos montados allá en mi servidor, uno con una versión 10.1 y uno con la versión 10.2, pero ambos se llaman MariaDB, ¿sí? Ambos se llaman MariaDB y por eso hablo de este tema de los puertos. ¿Listo? Entonces espero que les quede claro por enésima vez, que ya lo ha repetido el profesor Didier, pero es la única forma de que usted entienda que con Heidi SQL me estoy comunicando con la versión 10.2 y está la base de datos que llamé prueba Heidi SQL. Mientras que si utilizo el navegador, aquí estoy utilizando Mozilla Firefox, utilizo el PHPMyAdmin para administrar la base de datos 10.1 y en la parte izquierda usted ve que la base de datos se llama prueba BD XAMPP. ¿Listo? Así las cosas, entonces vamos a centrarnos en cómo crear una tabla para, o una base de datos completa con varias tablas para MariaDB utilizando Heidi SQL. ¿Listo? Entonces, eso lo voy a mostrar en el siguiente video. En este video solamente quiero dejar claro lo que estaba mencionando. Voy a dejar acá por un lado el navegador, ¿sí? Y en el otro lado voy a dejar Heidi SQL, ¿cierto? Entonces, por un lado, miren, aquí voy a hacer esta pequeña captura ya para terminar. Por un lado, tengo el navegador web utilizando PHPMyAdmin para administrar la base de datos MariaDB en su versión 10.1 que se instaló con XAMPP, mientras que en la parte derecha yo tengo el Heidi SQL
¿cierto? Que es ese administrador para la base de datos, para la misma base de datos, HeyDSQL, para administrar también MariaDB, pero la versión 10.2, la que descargamos en el tutorial anterior, ¿cierto? Y esa fue la versión que se descargó de la web, con tilde en la O. Descargó. Uy, no me está tomando la tilde. Bueno, tocó sin tilde. A mí me gusta utilizar tildes. Pero la versión que se descargó de la web. ¿Listo? Entonces, son dos administradores de bases de datos. HeyDSQL para la versión 10.2. PHPMyAdmin, que lo invoco a través del navegador web Mozilla Firefox. Y tengo dos sistemas de gestión de bases de datos. En el siguiente tutorial ilustraré cómo utilizar HeyDSQL para crear una base de datos, y también lo puedo hacer por PHPMyAdmin. Es decir, en un tutorial haré este proceso y en otro tutorial haré la misma base de datos pero utilizando este administrador.